Muy buen día, bienvenidos a nuestra segunda parte de la clase grabada del día de hoy. Ya estamos en nuestra semana número 5, como lo decía en la primera parte grabada, estamos entrando a la recta final de esta materia de matemáticas básicas. Y bien, pues bueno, continuando en esta segunda parte, identificaremos de una forma mucho más clara qué es una función, ¿sale? La siguiente semana también, incluso le dejaré tarea para la siguiente semana, investigar los tipos de funciones, ¿sale? Pero pues no podemos avanzar si no queda claro qué es una función. En la primera parte vimos las relaciones y funciones, ¿ok? Veíamos que en este caso una función es una relación, pero no todas las relaciones serían funciones, ¿sale? Pero aquí lo básico, lo importante es entender que una función sí es una relación y que siempre va a haber dos elementos importantes, ¿sale? Eh, Dos conjuntos y en estos conjuntos hay elementos. Unos que van a ser de este conjunto se les va a conocer como la variable independiente, que aquí no va a importar qué dato sea, ¿sale? Y otro conjunto donde van a haber elementos o datos numéricos que son, esas sí son variables dependientes, ¿sale? Las variables independientes puede ser cualquier dato que no va a depender de nada, sino es un dato que puede ser cualquiera. Y las dependientes, eso sí, estas van a depender de las independientes. ¿De qué manera? Pues de acuerdo a la función, ¿sí? Que se vaya a aplicar, ¿sale? Hay diferentes tipos de funciones que podemos aplicar y con base a ese tipo de función la vamos a expresar matemáticamente y a desarrollar el ejercicio, ¿sale? Pero bueno, pues para que sea mucho más claro de esto, voy a proyectar en ese sentido lo que tenemos ahorita en la plataforma. Disculpen un poquito el ruido que se escucha aquí afuera en la calle. Permítanme un momento, voy a cerrar. Permítanme. Listo, disculpen ya, creo que ya se escucha menos, pero bueno. Eh, Como les decía, pues vamos a ver entonces qué es una función matemática. Ya pues habíamos platicado al inicio en la primera parte grabada de que es una relación, ¿no? Aquí igual lo voy a dejar ya mucho más específico. Una función matemática, también llamada simplemente función, es la relación que hay entre una magnitud y otra. Como hace rato les decía, tenemos un conjunto y tenemos un segundo conjunto y esa relación que va a haber entre una y otra va a depender del tipo de función que queramos realizar, ¿no? Para que exista una relación entre un conjunto y otro, ¿sale? Entonces, aquí podemos decir que cuando el valor de la primera depende de la segunda, ¿sale? Esto es importante. Por ejemplo, si decimos que el valor, ese es un ejemplo cotidiano, ¿no? Si dijéramos que el valor de la temperatura del día depende de la hora a la que la consultemos, estaremos sin saberlo estableciendo entre ambas cosas una función, ¿sí? Por ejemplo, ambas magnitudes son variables, pero se distinguen entre una variable dependiente y una independiente. La variable dependiente, si hablamos del tema de la temperatura, ¿sí? Es la que depende del valor de otra magnitud, ¿sí? En el caso del ejemplo es la temperatura y la independiente sería en este caso el horario. Podemos hablar que no sé, a lo mejor a las 6 de la mañana la temperatura va a ser más baja, ¿no? A diferencia si dijéramos 7 de la noche, también va a haber una temperatura diferente que va a ser baja, pero a lo mejor es mucho menos, es más templado que a lo mejor en el de la mañana, que es más frío, ¿no? O el de la tarde, que es más caluroso. Entonces, ese sería como un ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Tenemos dos conjuntos. De estos conjuntos, una variable es independiente y la otra es dependiente. Aquí en este ejercicio decíamos que la variable independiente era la temperatura, perdón, la hora, podía ser cualquier hora, las 3 4 5 6 7 8 de la mañana, de la noche, dependiendo, ¿no? El horario que quisiéramos.
pero la temperatura sí va a estar dependiendo del horario, ¿sale? Si es mayor o es menor la temperatura, pues va a depender del horario del día en el que estemos, ¿sale? Ustedes lo pueden vivir en este caso, ¿sale? Como les decía al principio, a lo mejor en la mañana la temperatura es más fría que pues, en la tarde, que es más caluroso, o en la noche que ya va otra vez bajando la temperatura, pero no es lo mismo que a lo mejor en un cierto horario, como a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Tal vez. Bueno, espero que con ese ejemplo quede mucho más claro, pero de todos modos, si no, no se preocupen, les decía, para nuestras formas de aprendizaje que tenemos, voy a poner también otro video muy interesante del profesor Alex, en donde nos pone también una referencia, ¿no? De cómo podemos ahora sí identificar ya las funciones, ¿no? Bueno, de esta manera, toda función matemática consiste en la relación entre un elemento de un grupo, por ejemplo, vamos a ponerle un grupo A y otro elemento de un grupo B, siempre que se vinculen de manera única y exclusiva. Por lo tanto, dicha función puede expresarse en términos algebraicos empleando signos de la siguiente manera, como f y puede ser a o x, ¿sale? Normalmente se ocupa f y x, f de x, ¿no? Eh, que f lo podemos decir que es como a lo mejor de esta forma, ¿no? Conjunto A, conjunto B, ¿no? O elemento A, el grupo A o grupo B. Y la A sí que va a depender de la función que apliquemos, en donde aquí, como lo menciona, A representa el dominio de la función, ¿sí? El conjunto de elementos de partida, mientras que B se llama codominio de la función, o sea, el conjunto de llegada. Vamos a ver todo esto para la siguiente semana más a detalle, pero ahorita con los ejemplos creo que les va a quedar muy fácil entenderlo de esta forma, ¿sale? Eh, por FDA se denota la relación entre un conjunto arbitrario A perteneciente al dominio de A, ¿no? El único objeto de B que le corresponde, pues en este caso es, ahorita lo vamos a ver, en este caso un ejercicio, un ejemplo para que quede más claro. Estas funciones matemáticas también pueden representarse como ecuaciones, acudiendo a variables y signos aritméticos, como siempre lo hemos ocupado, X y Y, ¿sale? Dichas ecuaciones a su vez podrán resolverse despejando sus incógnitas o bien ser graficadas geométricamente. Bueno, para que quede mucho más claro, vamos a hacerlo de forma más visual y para eso, como lo hicimos en la primera parte, voy a presentarles un video también del profesor Alex muy bueno en donde nos explica de esta forma el tema de función, ¿sale? Voy a ponerle el audio para que también podamos escucharlo y voy a ir haciendo algunas paradas del video para yo irles dando un reforzamiento de lo que acabamos de explicar en esta parte introductoria de la función, ¿sale? Bueno, este video lo van a poder encontrar también con este nombre de ¿qué es una función? A diferencia del que vimos al principio, ahí determinábamos claramente la diferencia entre relación y función, ¿no? O más bien, sí entender qué es una relación y qué es una función, que la función es una relación, pero no todas las relaciones van a ser funciones, ¿sale? Aquí nos vamos a especificar directamente qué es una función, ¿sale? Bueno, así lo van a poder encontrar en YouTube. Vamos a ver el video y les decía, voy a estar a lo mejor parando un poquito el video para dar una explicación de cada ejemplo que vayamos viendo y con base a lo que acabo de explicar. Bueno, vamos a escucharlo y regresamos para estar conversando del tema. Pero esta máquina es una máquina matemática, entonces esta máquina trabaja es con números. Algo importante es que, como te digo, esta máquina realiza una función. Por ahora no sabemos cuál es la función de la máquina porque tenemos que ponerla a trabajar. ¿Sí? ¿Ponerla a trabajar qué es? Pues como esta es una máquina matemática, pues tenemos que ingresarle números para ver qué es lo que hace la máquina con esos números. Entonces empezamos observando, ingresándole cualquier número. Por ejemplo, puede ser. Bueno, para dar un poquito de contexto de lo que está hablando ahorita el profesor Alex, esto es una analogía, ¿no? Para poder identificar qué función va a hacer esta máquina, ¿sale? Aquí tenemos datos numéricos y de estos datos numéricos lo que va a hacer es una función específica, tal vez sumarlo con otro dato, multiplicarlo, elevarlo a una potencia, etcétera. Son números reales, ¿no? ¿Qué hará con ellos? Bueno, para eso esta máquina tendrá una función. Es una analogía, ¿no? Una analogía, pues es como
una forma de utilizar un ejemplo, ¿no? Aquí como la máquina, y que al final lo mismo pasa con una función matemática. La función matemática te va a indicar qué es lo que se hará con ciertos valores que tendremos, como lo habíamos visto, de una variable dependiente, de una variable independiente a una variable dependiente que sí va a hacer el resultado en función de bueno, valga la redundancia de la expresión de la función, ¿sale? Bueno, era para dar un poquito de contexto y vamos a continuar entonces. El número 2. El número 2 ingresa a la máquina realiza su función y lo convierte en el número 4. O sea, ¿qué es lo que hizo la máquina? La función que realizó la máquina fue que el 2 lo transformó en el número 4, ¿sí? Algo importante es que en este video y en este curso, porque vamos a hacer muchos videos en este curso, porque este es un tema muy importante en matemáticas, vamos a hablar de funciones de variable real, o sea, funciones en las que solo le vamos a ingresar números reales. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esta máquina, ¿qué es lo que hace? El 2 lo transformó en 4. También, muy probablemente, muy posiblemente tú ya sabes cuál es la función que hace la máquina, pero si con un solo numerito no lo sabemos, ¿qué hacemos para empezar a averiguar cuál es la función de la máquina? Pues ingresarle más numeritos. Entonces, por ejemplo, ingresémosle ahora el número 3. El número 3 lo ingresamos a la máquina realiza su función y lo transformó en el número 6. O sea, al 3 le correspondió el número 6. Ya son más pistas para que tú encuentres la función de la máquina. Seguimos ingresando números, cualquier número real, por ejemplo, un negativo, el -5, la máquina trabaja y lo convierte en -10, pero así sucesivamente podemos seguir todo el día ingresando números y números y números para que tú veas cuál es la función que realiza la máquina, en este caso otro número, ¿sí? Entonces, algo importante que te invito a que tú hagas es que encuentres o pienses en cuál fue la función. Muy probablemente tú ya sabes cuál es la función. Específicamente aquí, como lo menciona el profesor Alex, ¿no? En este ejemplo tenemos, voy a poner aquí mi apuntador tantito para que quede claro. Estos son la variable independiente, es el dato con el que empezamos, pero aquí tenemos la variable dependiente, ¿no? En este caso podemos identificar cuál es la relación entre uno y otro. Si se dieron cuenta aquí, cuál creen que sea, ¿no? La función. Yo creo que ya lo saben, ¿no? En este ejemplo es el doble de la variable independiente, ¿no? Como aquí que es el 4, aquí es 6, aquí es -10 y es -14, ¿sale? Pero bueno, eso es importante para poder tener claridad de cuál es la función que se está aplicando en este ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Que realizaba esta máquina. Hola, soy Miguel y uso Bitrix 24 para Disculpen, como gestionar siempre nos proyectos porque me da la comunicamos, pero bueno, posibilidad. ya nos En quitamos. este caso, el 2 lo transformó en 4, el 3 en 6, el -5 en -10, y así podríamos haber incluido más números reales, ¿sí? Para que la máquina los transformara. Obviamente hubiéramos podido ingresar, por ejemplo, el número 0,5 y espero que tú ya sepas que si ingresamos el 0,5, ¿cuál número hubiera salido? ¿Sí? O podemos ingresar números fraccionarios, el número 3 medios o 2 tercios o -5 séptimos, ¿sí? Cualquier número. Entonces, en este caso, ¿cuál era la función que realizaba esa máquina? Esta función, lo que hacía la función que le hacía a las X que le ingresábamos, la máquina lo que hacía era que multiplicaba por 2 las X que le íbamos ingresando. Y como te decía, te voy a ir guiando para que tú comprendas el concepto de función. Estos numeritos, los numeritos que le ingresamos a la máquina, se le dice X, ¿sí? Son X, que son las variables que le vamos a ingresar a la máquina. Algo importante es que obviamente nosotros podemos ingresar cualquier número, el que nosotros queramos, el X iba a decir, el número 2 o el 3 o el -5 o como te decía el 27, ¿sí? Podemos ingresar cualquier número. ¿Y por qué podemos ingresar cualquier número? Por eso es que se le llaman a estos los valores independientes o las variables independientes. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos el número que nosotros queramos. Y estos valores se llaman la variable dependiente, ¿sí? Que también se le llama la Y, más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Por qué se le llama la variable dependiente? Pues porque este 4, ¿por qué salió? Salió porque dependía de que entró el 2, ¿sí? Este 6, ¿por qué salió? Porque dependía de que haya entrado el 3.
como te decía, ahí poquito a poco vamos construyendo el concepto, ¿listos? Pero entonces la función de esta máquina era duplicar las x, y al duplicar las x, eso hace que el 2 se relacione con el 4, el 3 con el 6 y así sucesivamente. Pero vamos a ver otra máquina matemática. En este caso es una máquina diferente, obviamente de un color diferente, también trabaja con números y hace otra función. Por ejemplo, empecemos ingresando en esta máquina nuevamente el número 2. ¿Sí? Si le ingresamos a la máquina el número 2, en este caso hace su función y lo transforma también en 4. Parecería que hace la misma función, pero para saber bien la función, pues ingresémosle otro número a ver qué hace con este. Ingresamos el 3, la máquina hace su función y lo transformó en este caso en 9, o sea, al 3 le correspondió el 9. También podemos ingresarle varios números reales, el que sea, en este caso aquí está el menos 2, lo transforma también en 4 y podemos ingresar cualquier número, ¿no? Entonces, por ejemplo, un número decimal, por ejemplo, el número 0,2, si lo ingresamos en la máquina, hace su función y bueno, la idea es que tú encuentres cuál es la función, ¿sí? Piénsalo un poquito, ahí pauso el video para que tú pienses cuál era la función que realizaba en esta máquina. El 2 lo convirtió en 4, el 3 en 9, el menos 2 también lo convirtió en 4, el 0,2 lo transformó en 0,04. En este caso, ¿cuál era la función de esa máquina? Lo que le hace a las x, lo que le hace, la función que le realiza es que a esas x, ¿sí? A estas que son las x, las eleva al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 es 4 y así sucesivamente. Estas eran máquinas matemáticas, pero ahora sí vamos a entrar al concepto de función, o más bien a la definición. Vamos a hablar de la definición de función. Primero que todo voy a leer la definición y te voy a subrayar o te voy a recalcar las palabras importantes cuando te pregunten qué es una función, que tú sepas bien qué decir. ¿Listos? Aquí dice que dados dos conjuntos A y B. En este caso, pues estamos hablando de conjuntos, obviamente como es matemáticas, vamos a hablar de conjuntos numéricos, ¿sí? O sea, un conjunto. Aquí otra cosa importante, como lo había platicado al principio del video, cuando estuvimos viendo conjuntos, mencionábamos con letras mayúsculas normalmente, no los conjuntos A, B, pero aquí hablando ya de términos algebraicos, vamos a utilizar algunas otras expresiones como X y Y, por ejemplo, ¿no? O como vamos a representar ya las funciones con la F, ¿no? Y pues en ese sentido lo que va a ser con una variable independiente y que nos va a dar un resultado de una variable dependiente, ¿sale? Bueno, vamos a continuar entonces. Que si tú viste en los ejemplos, aquí había un conjuntico de números y se relacionaba con otro conjunto de números. Esos son el conjunto A y B. Una función entre ellos es una asociación. Entonces, cuando a ti te digan, más bien resaltemos con rojo, cuando a ti te pregunten qué es una función, tú la mejor opción que debes dar es que una función es una asociación. Pero la asociación debe cumplir también más condiciones. Entonces, una función entre esos dos conjuntos de números es una asociación que generalmente se le llamaba f, ¿sí? F de función, ¿sí? Es una asociación que se le llama f generalmente, pero como te digo, puede llamarse h de, bueno, en este caso se llamaba f porque es f de x, o puede llamarse h, por ejemplo, h de x, o puede llamarse g de x, y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Es una asociación que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Y algo importante es que le asigna un único elemento de B mediante una regla de correspondencia. Entonces, ya leímos esto, ahora sí, veámoslo con los ejemplos. Ya vimos la primera máquina que lo que hacía era duplicar el valor que le ingresábamos, ¿no? Aquí puedo poner el número que sea, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos conjuntos, que pues en matemáticas generalmente los conjuntos tú los vas a ver así. Me uní a ti para ser parte de algo. Nuevamente los comerciales, Están perdón. construyendo una... Colocaditos dentro de un óvalo. Este sería el conjunto A, ¿sí? El conjunto A de números, que también le ponemos un óvalo como para que veamos que es un conjunto, que en este caso ese conjunto se llamaría el conjunto B. Entonces, una función es
si tenemos dos conjuntos, el conjunto A de números y el conjunto B, es una asociación, como ya lo leímos, que relaciona a cada elemento de A, ¿sí? Mira que aquí todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B. O sea, el 2, si lo ingresamos en la máquina, sale un único elemento. En este caso, en esta función, si ingresábamos el 2, salía el 4. Y los relaciona mediante una regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla que hace que a estos numeritos le correspondan estos? Pues que multiplicamos por 2 las X que ingresemos o los números que digamos. 2 por 2, 4. Relacionamos el 2 con el 4. 3 por 2, 6. Relacionamos el 3 con el 6 y así sucesivamente. Eso es una función, pero algo importante es que, pues, para que lo comprendas un poquito mejor, ya te di la definición matemática. Vamos a hablar de unos conceptos importantes cuando se habla de función, que son estos. Vamos a hablar de cuál es el dominio de una función, de cuál es el rango de una función, de cuáles son las variables independiente y dependiente, y además de cuál es la imagen o qué es una imagen. Empecemos con el dominio. El dominio, que lo puedes copiar si deseas, el dominio son todos los posibles valores de entrada, ¿sí? O sea, todos los posibles valores, mejor dicho, los números que le podemos ingresar a la máquina. Todos los posibles valores de entrada. O sea, estos numeritos de aquí son el dominio. Pero algo importante es que no son solamente estos, sino son todos los que se le pueda ingresar a la función. En este caso era un ejemplo tan sencillo que el dominio de esta función serían todos los números reales, que se escribe pues así, ¿no? Los números reales. ¿Por qué? Pues porque a esta máquina que duplica el número que le ingresemos, le podemos ingresar cualquier número real. Tú te puedes imaginar el que sea, ya te lo he dicho, por ejemplo, el número 1000 lo duplicamos y da 2000, el número 1.000.000 lo duplicamos y da 2 millones, el número 0,3 lo duplicamos y da 0,6, el número 3/4 lo duplicamos y da 3/2, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en este conjunto pueden estar en este caso todos los números reales porque a esa máquina le podemos ingresar el número real que sea. Y el rango son todos los posibles valores de salida. O sea, estos numeritos que van a aparecer en este conjunto, después de ingresar todos los reales, ¿cuáles saldrían? Pues también saldrían todos los reales. Quizás de pronto con este ejemplo no lo comprendes muy bien el dominio y el rango. Vamos a ver más ejemplos en este video. Y en los siguientes videos vamos a hablar de dominio y rango de muchas funciones, porque algo bueno en este caso, en este tema, es que dependiendo del tipo de función, hay unas reglas que me dicen, mire, si usted tiene esta función, el dominio es este y el rango es este, y ya, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, dominio, todos los posibles valores de entrada, o sea, todos los numeritos que le podemos ingresar a la función. Rango, todos los posibles valores de salida, o sea, todos los numeritos que salen después de ser transformados. Y variable independiente y variable dependiente, ya te dije algo, ¿no? Variable independiente es esta variable, ¿sí? Que generalmente se le llama X. ¿Por qué? ¿Por qué se dice variable? Porque podemos ingresar el 2 o podemos variar e ingresar el 3 o ingresar el 5. ¿Sí? Variable independiente, ¿por qué? Porque estos numeritos podíamos ingresar el que nosotros quisiéramos. Variable dependiente, ¿por qué? Porque estos números salen de la máquina dependiendo del número que haya entrado, ¿no? Obviamente yo no puedo decir, va a salir el 7 sin saber cuál número entró. Tengo que saber cuál número entró para saber si sale el 7 o no, ¿sí? Ya te voy a dar más ejemplos para esto de variable independiente y dependiente para que lo comprendas un poquito mejor. Y por último, ¿qué es la imagen? La imagen es el numerito que se asocia con el numerito que entró. Por ejemplo, el número 4 es la imagen del 2 en esta función. El número -4 es la imagen del -2 en esta función. ¿Listos? Pero para que comprendas un poquito mejor el dominio y el rango, sí, porque en este caso de pronto no se comprende bien, vamos a ver otros ejemplos rápidamente. Por ejemplo, con la otra función. La otra función de la otra máquina, que ya lo vimos, era que elevaba al cuadrado el número que le ingresábamos. Algo importante es que en funciones se escribe así. Aquí tenemos el conjunto A, que según la definición era el conjunto de salida, el conjunto B, el conjunto de llegada. Salida y llegada, ¿por qué? Porque de aquí salió la flechita y llegó para acá. Algo importante es que en el ejemplo de la máquina yo puse 2 veces el 4, pero porque hasta ahora estábamos entrando en el concepto, pero obviamente si aquí ya está el 4, por ejemplo,
El 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y el menos 2 elevado al cuadrado también es 4. Entonces simplemente esta flechita, o sea, estamos relacionando el 2 con el 4 y como el menos 2 también se relaciona con el 4, pues entonces simplemente la flecha va para ese mismo 4. Lo importante es lo que decía en la función, ¿no? ¿Qué es una función? Es una asociación que relaciona un único elemento del conjunto de salida con un único elemento del conjunto de llegada. O sea, al 2 le asignamos solamente 1, el 4. Al 3 le asignamos solamente 1, el 9. Al menos 2 le asignamos solamente 1, no se le pueden asignar 2. Se le asignó el 4 y así sucesivamente. En este caso podemos aprender un poquito más acerca del dominio y el rango, que para eso trabajamos con este ejemplo, ¿no? El dominio de esta función, creámoslo aquí que se me borró. Te invito a que pienses, pero pues igual no es muy necesario que lo sepas ya, como te decía, pues hay unas reglas que me dicen, por ejemplo, esta es una función cuadrática o de segundo grado, entonces las funciones de segundo grado, generalmente el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque aquí en este conjunto podría estar cualquier número real. ¿Por qué? Porque cualquier número real se puede elevar al cuadrado. El número que tú pienses se puede elevar al cuadrado y da otro número, ¿sí? Pero algo importante es que en este caso el rango ya no son todos los reales y pues te lo voy a decir rápidamente. En este caso el rango serían solamente los reales positivos. ¿Por qué? Pues porque si nosotros le ponemos lógica, mira que si elevamos al cuadrado cualquier número, aquí solamente van a dar números positivos. Aquí no. Muy bien, digo, para poder creo que hacerlo mucho más sencillo todavía, digo, tomando esta referencia del profesor, eh, importante, ¿no? Aquí en este caso, estos datos que son, como lo mencionaba aquí, el dominio, ¿no? Cuando hablemos de dominio, vamos a ver que siempre van a ser estos datos que vamos a tener en X, ¿no? O aquí lo estamos poniendo como A. Esto va a ser, para que les quede más claro, esto es X, ¿no? Entonces, el dominio siempre va a ser el dato con el que empezamos primero nuestra función, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, A, sale por B, ¿no? O A, de A por el conjunto B, el conjunto A con el conjunto B, pues este es el dominio. Si fuera al revés, el conjunto B, ¿sí? Por el conjunto A sería el conjunto B el dominio. Entonces, siempre el que tenemos al principio en la expresión matemática va a ser el dominio. Y el rango, pues van a ser estos valores que está mencionando ahorita el profesor, ¿no? Que son los que van a depender en ese sentido, que son ya haciendo el otro concepto de la variable dependiente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Nunca puede estar un número menos 1, por ejemplo, porque no hay un número que elevado al cuadrado de menos 1. 2 al cuadrado 4, menos 2 al cuadrado también es 4 porque es menos 2 por menos 2. Entonces, ese sería el dominio y el rango. Cuidado que el dominio, vuelvo a decirte, son todos los posibles valores de entrada. El rango son todos los posibles valores de salida. Pero tú dirás, bueno, profesor, ¿y en todas las funciones el dominio son todos los reales? Te voy a dar otro ejemplo, pues para que veas que puede suceder diferentes casos. Por ejemplo, en la función 1 sobre x, ¿qué es lo que le hace la maquinita a las x que le ingresamos? Coge al número 1 y la divide entre ese número. Entonces, por ejemplo, si ingresamos el número 1, coge el 1 y lo divide entre ese 1 que ingresamos. 1 dividido entre 1 es 1. Si le ingresamos el número menos 1, coge el 1 y lo divide entre menos 1. 1 entre menos 1 da menos 1. Si le ingresamos el número 2, 1 dividido en 2 es 0,5 o podríamos escribir un medio. Menos 2, 1 dividido entre menos 2 da menos 0,5. Si ingresamos el 5, 1 dividido en 5 es 0,2 y así podemos seguir. Pero algo importante es que en esta función no podemos ingresar el número 0. ¿Por qué? Pues porque recuerda que en una división el 0 nunca puede estar en el denominador. O sea, si nosotros decimos el dominio de esta función, el dominio de la función f, que se escribe así como para que lo vayas aprendiendo, el dominio de la función f serían todos los reales, pero exceptuando el número 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 no se le puede ingresar ahí. Eso yo ya lo sé por lo que te decía, ¿no? Más adelante vamos a ver las reglas. Esta se llama una función racional, entonces en las racionales suceden ciertas cosas y ya.
Y en el rango, pues ya también lo vamos a ver más adelante. ¿Listos? Simplemente quería darte estos ejemplos para que veas que no siempre son todos los números los que se le pueden ingresar a la función, ni todos los números los que van a salir. Y por último, otro ejemplo de este caso. Aquí tenemos la función raíz cuadrada de x, que esa función lo que hace es hallarle la raíz cuadrada a las x que le ingresemos. Entonces, por ejemplo, si le ingresamos el número 1, raíz cuadrada de 1 es 1, o sea, el 1 lo asocia con el 1. Si le ingresamos el número 4, raíz cuadrada de 4, 2. Si le ingresamos el 9, raíz cuadrada de 9, 3. El 16, raíz cuadrada de 16 es 4. También podemos ingresar cualquier número, ¿no? Por ejemplo, el 2. Raíz cuadrada de 2 es 1,41 y con una infinita cantidad de cifras decimales, pero bueno, yo escribí solamente 1,41. Lo importante es que se le puede ingresar y haya la raíz de 2. Es un número irracional. Pero en este caso, a esta maquinita no se le podría ingresar, a la máquina que haga esta función, no se le podría ingresar el número -4. ¿Por qué? Te invito a que cojas una calculadora y hagas la operación. Si tú escribes raíz cuadrada de -4, en la calculadora te va a dar error. ¿Por qué? Porque en los números reales no existe o no se puede hacer esa operación. Entonces, a esta maquinita, en este caso, el dominio de esa función, que otra vez la llamé f, pero se puede llamar de cualquier forma, el dominio de esta función solamente son los reales positivos. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la raíz solamente se pueden escribir los números positivos, no se puede escribir ningún número negativo. ¿Listos? Y por último, los ejemplos que te tenía preparados para que comprendamos un poquito mejor qué es la variable dependiente y la variable independiente. Aquí te tengo dos parejas. Perdónenme, ya para poder cerrar esta segunda parte grabada, este video ya les di la referencia, no lo pueden ver, pero lo importante era entender los conceptos, ¿no? Que dentro de las funciones tenemos estos cuatro conceptos muy importantes. El dominio, que les decía, es la parte, ¿cómo decirlo?, con la que iniciamos nuestra función, ¿no? Los elementos que vamos o en los conjuntos que vamos a relacionar, si es el conjunto A con el conjunto B, el dominio va a ser el conjunto A, ¿sale? Si fuera B, ¿no? Con el conjunto A, sería el conjunto B el dominio, ¿no? Y el rango, pues va a ser en este caso el resultado que tendríamos, ¿no? Que va, pues relacionado con el primer conjunto que sería el de dominio, ¿sale? Y las variables dependientes, recuerden, son ese resultado que va a depender de la variable independiente. Y la variable independiente, pues son todos esos datos que podemos colocar, sale como dominio. Entonces, pues bueno, nuevamente igual la invitación, muchachos, vayan tomando notas, llévenlas a la clase en vivo y ahí vamos a conversar al respecto. ¿Sale? Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra clase en vivo.